Muy buenos días a todas, todos, todes, y muchas gracias a los que nos estén compartiendo este momento, que nos estén dando un lugar en un programa que no pretende ser de actualidad, no pretende ser de expertos, pretende simplemente ser una compañía que nos vayamos haciendo. Así que es un programa abierto en el cual esperamos crear entre quienes escuchan del otro lado y quienes escuchamos de este lado un universo. Y digo escuchamos porque esperamos que nos escriban, que nos manden audios, que nos digan muchas cosas para ir viendo cómo lo hacemos juntos. Porque en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, vale la pena seguir haciendo esfuerzos para tender lazos, tender puentes y escucharnos, sobre todo escucharnos. Así que, como dijo Nagus, arrancamos con la idea de que sea un programa musical, pero en realidad lo que más pretendemos es que sea un programa compañero, compañera, compañere, para todos los que tienen la radio prendida y están laburando, están en estos tiempos tan embromados haciendo su esfuerzo, también para quienes están en la casa compartiendo con la familia, para quienes están en la casa solos, para todas y todos y todes, una posibilidad de escucharnos. Así que ahí vamos. Yo creo que ya a esta altura se habrán dado cuenta que en este programa no interrumpimos a Amado y lo vamos a dejar hablar. Eso es algo muy bueno para reemplazar a Rinconete, la verdad. Es la primera buena noticia. Saludo al Boño y a Rinconete. Bien, y cuando yo le quería agradecer, si dejás, Nagus, a Ari Lijalar, que nos acercó mucho también a esto, y a un gran amigo que es Daniel Tonietti, que me hizo notar que la radio es lo único que podemos tener que nos acompaña mientras hacemos otras cosas. Así Totalmente. Que es hermoso estar tratando de avanzar en este universo nuestro. Bueno, parece que la gente te quiere, Amado, no hay duda, ¿eh? Bueno, si te quieren algunos es porque otros no, y eso está bueno. Eso está muy bueno, totalmente. Bueno, vamos entonces. Ahora le tengo una parte para quienes querían dejar hablar a Amado. Le tengo una parte en donde él va a hablar solito y nos va a explicar sobre un tema de actualidad. Y la idea era compartir un poco, no en términos de hoy, sino de nuestra historia, lo que significó el Fondo Monetario para la vida argentina, porque la verdad que entre todos los desastres que ha hecho Macri, uno de los más preocupantes en términos estructurales es el endeudamiento con el fondo. Argentina hoy es el peor deudor del fondo, el que más le debe, el peor de los casi 190 países que conforman el Fondo Monetario Internacional. No estamos entre los 10 últimos, somos el peor, porque Mauricio Macri decidió tomar grandes cantidades de deuda, alrededor de 44.000 millones de dólares, de la mano de Duhovne, que había puesto en televisión un cartelito que decía nunca más al fondo mientras tomaba whisky. Cuando se sentó en el ministerio como ministro de Economía de Macri, lo que hizo fue servirse todas las medidas de Fondo Monetario Internacional que había dando vuelta, y esto no solo trajo mucho desempleo, muchos problemas a nuestra economía, sino que además deja a la situación actual en una negociación muy compleja, que por suerte hay un gobierno que tiene la visión desde Argentina y no desde el fondo, porque ese es el gran cambio, la gran diferencia, ¿no? Tener un presidente, una vicepresidenta, funcionarios que piensan desde el lado de nuestro país. Pero esta historia no empezó con Macri. Ya en el arranque mismo del fondo, para entender, había una discusión entre el representante por Inglaterra, que era John Maynard Keynes, y el representante por Estados Unidos, que se llamaba White, de cuál era el rol del Fondo Monetario. Inglaterra pretendía que a la salida de la guerra hubiera una especie de banco mundial global y una sola moneda, que Keynes había bautizado Bancor, para todos los países. Por supuesto que Estados Unidos tenía la visión opuesta, pretendía que estos organismos le sirvieran como mecanismos de poder sobre todo el mundo, y por lo tanto no se tomó la estrategia de Keynes y sí la de White y Estados Unidos, y a partir de ahí el Fondo Monetario se convirtió en el garante del patrón dólar
para que todos los movimientos de capital y el comercio internacional fuera llevado adelante en esta moneda. Y ese Fondo Monetario, que a veces se presenta como un organismo cooperativo, un organismo democrático, para que entendamos bien clarito, el 16,5% de los votos, el 16,5% de los votos de los casi 190 países, los tiene el Tesoro de los Estados Unidos de América. Para que entendamos cuál es el rol y cuál es la capacidad de discusión que tenemos el resto de los países en el fondo. Pero para no hacer la historia tan larga, digamos simplemente que Perón no ingresó en el fondo solamente con la revolución fusiladora. Aramburu se incorpora a Argentina al Fondo Monetario Internacional de la mano de los consejos de Raúl Prebisch y rápidamente toman un préstamo del fondo. Saltemos a la dictadura genocida cívico-militar y bueno, ahí el personaje, digamos, civil tal vez más preponderante fue Martínez de Hoz. Que Martínez de Hoz no fue la primera vez que formó parte de un gobierno ilegal. Ya en el gobierno de Guido, después del golpe a Frondizi, había sido ministro de Economía, o sea que estaba, digamos, muy cómodo Martínez de Hoz y sus ideas en los gobiernos ilegales. Pero lo que vino a hacer la dictadura genocida fue realmente muy grave, porque conjuntamente con los secuestros, las torturas, los asesinatos, las desapariciones, también vino un cambio estructural de Argentina que hasta hoy no se ha podido resolver. Martínez de Hoz llevó adelante todas las ideas del Fondo Monetario Internacional, y esas ideas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, era de autodenigrar a la propia industria. El Estado Nacional pagaba en canales oficiales propaganda de lo mala que era la industria argentina para fomentar el ingreso de productos de todos lados, y esto provocó un profundo desempleo, desindustrialización, bueno, una apertura financiera que puso las finanzas por encima de la producción, y los números estructurales que tenía Argentina hasta ese momento nunca más se pudieron recuperar. No había habido, salvo alguna situación puntual, más de 5% de desempleo y no había más de 15% de economía informal. O sea que el fondo tuvo una responsabilidad sustancial en lo que fue el cambio estructural para mal de la Argentina a partir del modelo que impuso la dictadura, repitámoslo siempre, cívico-militar. Y bueno, a partir de ahí la joven democracia siempre o casi siempre se vio atendida, entre comillas, por el fondo. Ya en el gobierno de Alfonsín, que había empezado con gran esfuerzo Grispun como ministro de Economía a tratar de encarrilar la economía nacional, en la mitad del gobierno cayó el Plan Austral, recuerdan Surruil, Machinea, que después se convirtió en Plan Primavera, auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y las famosas metas y condicionalidades. Sabemos cómo terminó lamentablemente esta historia. Alfonsín se tuvo que ir antes, no pudo terminar su mandato y hubo varias hiperinflaciones, desabastecimiento, aumento del desempleo. Otra vez el Fondo Monetario metiendo la cola en la institucionalidad argentina. Después tenemos el gobierno de Menem, en el cual comenzó con un intento de una alianza oligárquica nacional con Bungigón, que puso los dos primeros ministros, pero rápidamente otra vez el Fondo Monetario, con Cavallo, con el plan de convertibilidad y lo que se llamó la reforma del Estado. Se privatizó todo, hasta el sistema jubilatorio, se abrieron las importaciones, otra vez desempleo creciente, otra vez una caída de la actividad industrial en Argentina, y bueno, eso, digamos, fue cayendo rápidamente la cantidad de jubilados en términos porcentuales y creciendo fuertemente el desempleo. Se desemboca en el gobierno de la Alianza y nuevamente el fondo, primero con Machinea mismo, con lo que se llamó el blindaje. ¿Se acuerdan que lindo es dar buenas noticias? No se sabe para quién eran las buenas noticias. Después vino otra vez Cavallo,
esta vez con Sturzenegger, con Patricia Bullrich, con Gerardo Morales como secretario de Seguridad Social, con Duhovne. Recordemos también que en el gobierno de Menem, Horacio Rodríguez Larreta fue la persona que puso Menem para terminar con el sistema jubilatorio estatal, manejando ANSES, convirtiéndolo en un organismo residual, ¿no? Y este momento, digamos, del gobierno de la Rúa, que no se privó de matar a 49 personas, con una represión brutal y declarando el estado de sitio antes de cobardemente renunciar, tuvo también la influencia del fondo, no solo con el megacanje, no solo con el blindaje, sino también con el megacanje, con la baja de aportes jubilatorios y con flexibilizaciones laborales que Caballos había practicado en el gobierno de Menem, pero la frutilla del postre lamentablemente fue la ley de déficit cero. Fue una combinación entre Cavallo, Patricia Bullrich y el Fondo Monetario que ellos promovieron, y era sacarle el 13% a los jubilados, a las jubiladas, era sacarle el 13% a las provincias, que Cavallo decía que eran inviables, Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo, muy contenta con sacarle el 13% a los jubilados, pero también se lo sacaron a las maestras y a los maestros, también se lo sacaron a las científicas y científicos e investigadores, también a las universidades, y nos dejaron sin país. Recuerdan, 5 presidentes en una semana. Bueno, ahí también tuvo responsabilidad el Fondo Monetario Internacional. Y todo esto se vuelve a repetir con Macri y Duhovne, con la participación del fondo, que realmente hizo tanto daño, porque cuando se fue Macri, en su último día de gobierno, no había una sola variable que estuviera mejor que cuando la recibió. Ni salarios, ni jubilaciones, ni tarifas, ni déficit fiscal, ni desempleo, ni pobreza, ni inflación. No hubo una sola variable que no estuviera peor. Eso fue el desastre que hizo Mauricio Macri junto con el Fondo Monetario en la Argentina. Y ahora viene otra vez una negociación con el fondo que va a ser muy difícil, culpa de Macri, culpa de Duhovne, culpa de lo que nos dejó ese gobierno, que realmente fue una calamidad. Y bueno, el gobierno hizo un gran avance en la negociación con los bonistas privados, donde despejó los próximos 4 años fuertemente y los siguientes 4 también, pero bueno, nos dejan un tema muy complicado, porque vieron que dicen que el problema de la economía son los populistas, los peronistas, los no sé cuántoístas. Parece que el problema de la economía argentina es cada vez que vienen ellos con el Fondo Monetario a imponer sus políticas, en lo que, digamos, Jauretche podría llamar el mesianismo invertido. Desde Argentina esperamos que venga un mesías de afuera y en realidad viene a destruir la vida de las argentinas y argentinos. Así que hay que acompañar muy fuerte a nuestro gobierno para que esa negociación con el fondo no implique que el fondo pueda meter mano en la institucionalidad argentina, en leyes, con esas 4 ideas zombie que trae nuevamente, que son el régimen laboral, pretenden quitarle derechos a los trabajadores, el régimen jubilatorio, que es una de las obsesiones del fondo y del neoliberalismo, terminar con los sistemas jubilatorios sin importar la vida, ¿no? Pretenden que sea sustentable en lo financiero a costa de que no sea sustentable la vida de nuestras abuelas y abuelos. Vienen también con la idea del superávit fiscal permanente, como si el superávit fiscal pudiera ser manejado por el gobierno. El superávit fiscal tiene que ver con los ciclos de la economía, y si uno en una baja de la economía pretende tomar medidas para que haya superávit, bueno, eso fue la ley de déficit cero y nos dejaron sin país. Eso es lo que está pasando en Grecia hace más de 10 años. Sería catastrófico si el Estado no es uno de los motores en la salida de esta crisis. Y lo mismo con el famoso modelo exportador. Para Argentina son muy importantes las exportaciones, pero esto no es el modelo exportador. Argentina solamente va a salir con su mercado interno, con buenos salarios, con buenas jubilaciones, con nuestras empresarias y empresarios trabajando muy fuerte y nuestros comerciantes también trabajando muy fuerte. El modelo exportador son salarios bajitos, el Estado que no se ocupa, terminar con el sistema jubilatorio, la educación y la salud en una situación preperonista.
Así que ahora vamos a escuchar otra canción que hace alusión al fondo, Serú Girán con su gran José Mercado, José Alfredo Martínez de Oz.